como que me platicaras de alguna manera como la evolución desde el principio de Josefa Vergara, desde lo que tú conoces que es como el objeto social y el espíritu del objeto social, básicamente, y cómo va evolucionando en el tiempo. Y, o sea, a grandes rasgos podría ser casi que por décadas, no lo sé, más o menos. Puede ser desde el patronato y también cómo van cambiando los programas los programas y cómo se van adaptando a estos cambios y cómo logran consolidar un modelo flexible, ¿no? Que se va adaptando, que integra derechos niños, niñas, adolescentes, que integra perspectiva de género y cómo va evolucionando, ¿no? De alguna manera. Ah, su mecha. Pues más que nada, Este, justo, es como, por ejemplo, nada más para darte un ejemplo, nada más de dónde viene la idea, ¿no? Había una organización hace mucho en África que se dedicaba era como asistencialista, ¿no? Nada más era de, pues las personas que estaban muriendo de SIDA, nada más llegaban y pues desahuciadas, ¿no? No las tenían ahí. ujú, Y entonces cuando se crea la vacuna, cuando inventa la vacuna del SIDA, inmediatamente esa misma organización tiene esta flexibilidad de cambiar y empieza a repartir vacunas. ok. Entonces, el objetivo siempre ha sido el mismo, o sea, lo que tienes que cambiar, cambian un sistema de, imagínate, tener que tener gente que está desahuciada a convertirse en una distribuidora de vacunas. O sea, un rubro totalmente diferente, pero a final de cuentas, la flexibilidad permite que no se muriera y que se lograra el objetivo. Algo así, por ahí va la cosa. Claro. Bueno, pues quién sabe si vaya a ser lo que necesitas, pero ahí te va. Tendríamos que empezar diciendo, eh, pues, cómo es que surge la fundación. Y esto fue en julio de 1809, cuando fallece doña Josefa Vergara, y deja estipulado en su testamento que todos sus bienes son para obra social. Ella deja como albacea de su testamento al ayuntamiento de Querétaro de aquel entonces, estamos hablando de 1809, y de hecho fue un acto así como muy revolucionario, por decirlo de algún modo, porque en aquel entonces, acuérdate que en esos años todavía no pasaba ni la independencia ni la revolución, entonces había esclavitud incluso en México, y lo que se usaba era que cuando las personas fallecían y no tenían herederos eh, consanguíneos, pues la gente dejaba sus bienes normalmente a la iglesia. Y ella fue la primera persona que dijo, no, yo a la iglesia no, mi albacea va a ser el ayuntamiento. Entonces, bueno, el ayuntamiento se hizo cargo de su legado testamentario desde 1809 hasta 1881. En ese año 1881, el ayuntamiento renuncia a ser albacea de Josefa Vergara y toma el cargo el estado de Querétaro. En ese momento el gobernador era González de Cosío, y él incluso hizo un decreto en el que creó la Junta Vergara, o sea, así se llamó de 1881 hasta 1992, en el que otro gobernador volvió a sacar un decreto nuevo con un afán de proteger los bienes que aún quedaban de doña Josefa Vergara y hacernos una institución de asistencia privada. Entonces, en 1992, Enrique Burgos García sacó un decreto en el cual decía que la Fundación Josefa Vergara, ya como institución de asistencia privada, es creada en diciembre de 1992 y se nombra ahí o se establece un cúmulo de bienes que todavía estaban disponibles de lo que ella había dejado, y eso es lo que conforma el patrimonio de la fundación, ¿no? Eh, a partir de ese momento entra en funciones lo que es el patronato de la Fundación Josefa Vergara en 1992. Hemos tenido hasta ahora solamente 3 presidentes de patronato. El actual presidente pues es el ingeniero Jaime García Olivares, y ellos son quienes definen el rumbo de la fundación, ¿no? En el organigrama está como la más alta jerarquía, obviamente el patronato, después está la dirección general que está a mi cargo, y después hay direcciones de los programas que integran la fundación. Todo eso se ha venido trabajando a lo largo del tiempo, porque cuando la señora Josefa Vergara murió en 1809, pues solamente dejó en su testamento estipulado, entre varias cosas, que ella tenía intención de ayudar a organizaciones religiosas, incluso marcaba montos que se les tenían que dar mensualmente a ciertas congregaciones religiosas.
quiso crear la casa para las niñas, darles estudio a las niñas. En ese entonces las mujeres no tenían acceso a la educación y ella también fue revolucionaria en ese sentido porque pues buscó la manera de traer libros desde España para que las niñas pudieran educarse. Otro tema que también buscaba salvaguardar a las mujeres de aquel entonces, ella se daba cuenta cuando caminaba por las calles de Querétaro que las mujeres no tenían muchas opciones de vida porque no estaban preparadas y porque siempre estaban sometidas a la voluntad de un varón. Entonces ella veía que las opciones que tenían era la de casarse, ser monja o ser prostituta. No había otra opción, ¿no? Entonces, ella incluso en su testamento dejó también marcado que dejaba cierto monto de dinero para que las mujeres que decidieran dedicarse a la vida religiosa tuvieran acceso, porque aparte había que pagar una dote para poder acceder a la formación religiosa, o sea, no cualquier mujer lo podía hacer. Eran hijas de familia las que iban hacia las congregaciones religiosas. Entonces ella dejó un monto ahí estipulado en el que decía, este dinero es para que las mujeres que decidan optar por la vida religiosa puedan pagar su dote y entonces entrar a la preparación, ¿no? Pero entonces imagínate, desde aquel entonces, 1809, ella era una persona súper visionaria, muy comprometida con la sociedad, a pesar de no tener hijos biológicos, hizo muchísimo bien por la sociedad queretana en aquel entonces. Entonces, bueno, a lo largo del tiempo, ya con el ayuntamiento como albacea del legado de doña Josefa, eh, pues el ayuntamiento hizo lo que pudo en ese tiempo. También utilizó recursos de lo que había dejado la señora Josefa para traer la primera vacuna de varicela, de viruela, perdón, aquí a Querétaro. Utilizó también, así lo dejó estipulado, que se contrataran serenos. No había alumbrado público, o sea, se ponían serenos, esos que iban con su lucecita y todo, dejó estipulado que había que poner serenos. Ayudó para también traer agua a Querétaro, porque desde aquel entonces sufrimos por carencia de agua. Entonces, han hecho muchas obras en favor de la sociedad en general, pero siempre enfocados en lo que ella quería, que era la atención a las niñas y los niños que tenían muy malas situaciones de vida y a través del tiempo así fue como se ha ido cumpliendo su voluntad testamentaria, ¿no? Otra cosa muy interesante es que ella murió en julio de 1809 y en octubre de ese mismo año, ahí en Guerrero 28, empezó a funcionar el Hospicio Vergara, que era ya una casa para niños, que ahí sí aceptaban huérfanos, incluso así los nombran, ¿no? A lo mejor esos términos hoy día ya no son aceptables, pero en aquel entonces sí, y entonces hablaba eso de que aceptaba huérfanos o personas que estuvieran en situación muy vulnerable. Y después vinieron las guerras, la guerra de independencia, la guerra de revolución, el sitio de aquí de Querétaro, y ese lugar cambió de vocación un tiempo y se convirtió en un hospital. Había un hospital ahí de sangre y tal, y después se retomó ya lo que la señora Vergara había decidido que se hiciera con su patrimonio, ¿no? Entonces, a lo largo del tiempo en Querétaro, la Junta Vergara, que así muchas de las personas mayores de aquí de Querétaro tienen mayor referencia como Junta Vergara y no como fundación, porque ciertamente tenemos pocos años, desde 1992 a la fecha, que somos una fundación, ¿no? O sea, antes éramos Junta Vergara, Hospicio Vergara, etcétera. Incluso en el decreto que puso Enrique Burgos, hay una cláusula que habla de eso, que nosotros tenemos muchos motes, o sea, a partir de ese momento nos vamos a llamar Fundación Josefa Vergara, pero en relación a los bienes o cualquier otro compromiso que pueda existir a nombre de Junta Vergara, Hospicio Vergara, etcétera, pueden adjudicarse como parte de la Fundación Josefa Vergara, ¿no? Solo que a lo largo del tiempo pues se había nombrado de diferentes maneras. A partir de que entró en funciones ya lo que es el patronato, pues ya se empezaron a formalizar de una manera más eficiente los programas que tiene la fundación actualmente. Como ya te platiqué, pues el hogar de niños siempre había funcionado, pero ahí había niños y niñas mezclados. Cuando llegó la congregación de las Carmelitas Teresas de San José a colaborar con la fundación, hace igual casi que en el mismo tiempo en el que se fundó la fundación, más de 30 años, 35 años más o menos tiene de colaborar con nosotros, se hizo lo que es la casa de 5 de mayo 94, y ahí
por muchos años se tuvo el Hogar de las Niñas, ¿no? A cargo de la Congregación Carmelitas Teresas de San José. Después ellas invitaron a la congregación de los terciarios capuchinos amigonianos para que vinieran a hacerse cargo de los varones, porque antes pues eran laicos quienes hacían todas esas actividades. Y entonces tienen más o menos el mismo tiempo de colaborar con la fundación las dos congregaciones, tanto Carmelitas Teresas de San José como terciarios capuchinos amigonianos, haciéndose cargo de los programas de hogar de niños y hogar de niñas, que atienden, como sabes, a niños de escasos recursos con situaciones diversas de vulnerabilidad. Ha evolucionado eso actualmente, ahorita te lo platico, pero bueno, ya es como un poco más contemporánea la información. Nada más quería comentar también que en ese tiempo, hace 30 casi 40 años, también se empezó a dar un espacio a las personas con discapacidad visual que necesitaban pues poder prepararse, ¿no? Y el profesor Salvador Padilla fue quien encabezó todo ese movimiento. Después hubo una serie un grupo de personas, de señoras, que ayudaron para la construcción de lo que fue la Escuela de Niños Ciegos Josefa Vergara, que estaba en la calle de Vicente Suárez, ahí en la colonia Las Campanas, y durante muchísimo tiempo pues funcionó como escuela para niños ciegos y débiles visuales a cargo del profesor Padilla, que cabe también decir, era una persona también con discapacidad visual, ¿no? Y la llevó exitosamente durante muchísimo tiempo hasta su lamentable fallecimiento durante la pandemia. Y bueno, así estábamos funcionando normalmente cada programa por su lado, con su propio director, su propia organización, aunque formaban parte de la fundación, ¿no? Pero no había como una integración. Y pues las cosas se llevaban de manera, pues no tan, no sé qué palabra utilizar, no tan organizada. No había muchos procedimientos escritos, no había muchos procesos, todo se hacía como nuestro corazón, o bueno, el corazón de las personas que estaban en ese momento les daba, ¿no? Para funcionar. No quiero decir de ninguna manera que lo que se haya hecho antes estaba mal hecho, pero no era profesional. Y a partir del año 2009 más o menos, empezamos con el tema de la profesionalización. Ya empezamos entonces a desarrollar procedimientos, manuales, procesos y hacer pues de una manera mucho más profesional lo que la fundación tenía por hacer, ¿no? Desarrollamos una teoría de cambio, o sea, muchas cosas que antes no existían o que si existían pues no estaban plasmadas en ningún documento, ¿no? Solamente era de que si se acuerda alguien está en la mente del director o del gerente o de quien sea, pero no había nada escrito. Entonces, desde ese tiempo hasta acá se ha ido trabajando en todo lo que es la profesionalización de los servicios. Y bueno, también aquí cabe mencionar que dentro de los bienes que dejó doña Josefa Vergara, durante el tiempo que estuvo el Ayuntamiento de Querétaro a cargo de los bienes, fue en 1857, si no me equivoco, cuando estaban por terminar la construcción del Teatro de la República. Y el ayuntamiento decidió aportar parte de los bienes que doña Josefa había dejado, o sí, del dinero que doña Josefa había dejado, para poder terminar la construcción, porque al principio lo habían empezado a hacer otros benefactores de Querétaro, pero ya no les alcanzó el dinero. Entonces, pues el ayuntamiento decidió que podía aportar esa cantidad para concluir la construcción y hicieron una anotación en ese como préstamo, como donación que se hizo del dinero para terminar la construcción, en la que decía que los productos que generara el Teatro de la República eran a favor de la Junta Vergara en aquel entonces, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual cuando Enrique Burgos nos constituye como institución de asistencia privada, el Teatro de la República forma parte del patrimonio de la Fundación,
por eso teníamos el derecho de venderlo, lo que generó una controversia enorme en el tiempo en el que se hizo, 2017, perdón, a nivel nacional, ¿no? O sea, recuerdo que López Dóriga y Gómez Leiva y todos buscaban entrevistas con nuestro presidente de patronato porque decían, ¿cómo es posible que un monumento histórico sea propiedad de un particular, ¿no? Nosotros nunca tuvimos, la verdad, el control real del Teatro de la República, siempre estuvo en la administración del gobierno del estado y a cambio nos daban a nosotros una renta mensual mínima, o sea, de verdad que era una cosa insignificante, ¿no? Entonces, se empezó a promover la idea de venderlo o sí sacar algún provecho, ¿no? O sea, sabíamos al final que tenía que ser parte del Estado o de la federación, pero también necesitábamos un recurso para poder crear lo que en aquel entonces ya se empezaba a gestar como la ciudad de los niños, que era crear un espacio en el que todos los programas de la fundación pudieran estar integrados en un solo lugar e interactuar, porque como los programas estaban lejos, en ubicaciones en el mismo centro de Querétaro, pero lejos, los niños rara vez se veían o se conocían, ¿no? O sea, no tenían ningún tipo de interacción. Entonces no podíamos decir que tenemos una población atendida plenamente porque cada uno por su lado pues recibía diferentes tipos de apoyo, ¿no? Entonces se empezó a gestar esta idea de la creación de la ciudad de los niños y la idea siempre fue que con el producto de la venta del Teatro de la República se iban a obtener los recursos necesarios para la construcción. A la par se empezó, a la par se empezó también con el acercamiento por parte del patronato al municipio de Querétaro, que fueron quienes nos donaron el terreno en el que hoy está construida la ciudad de los niños y se logró la venta del Teatro de la República, la compró el Senado de la República. Ellos son quienes son realmente dueños del teatro y obviamente la administración del mismo pues sigue en manos del gobierno del estado. No sé, si tú quieres rentar o ocupar ese espacio, tienes que dirigirte a una oficina de gobierno del estado de Querétaro. Entonces, bueno, no nada más fue la construcción o la transferencia de los programas a un mismo espacio muy bonito, dedicado específicamente o construido más bien específicamente para las necesidades de nuestra intervención, ¿no? O de lo que nosotros hacemos en favor de los niños. Esa también fue una actividad muy interesante porque a los directores de los programas se les invitó a que nos dieran como a Santa Claus su lista de deseos de cómo pensaban que tendría que ser su nuevo espacio, ¿no? Y a raíz de eso, bueno, pues sacaron un montón de opciones, de sugerencias, que los cuartos, que así, que así, etcétera. Y entonces con todas esas sugerencias o peticiones que hicieron cada uno de los programas, se acercó el patronato al TEC de Monterrey a la carrera de arquitectura. Y durante el semestre, el último semestre de los chicos que estaban cursando la carrera en ese momento, se metió como proyecto que desarrollaran propuestas para el diseño de la ciudad de los niños, ¿no? Entonces, bueno, se hizo todo el semestre, se estuvo trabajando con ellos, presentaban sus propuestas y hacíamos así entrevistas con el patronato y los alumnos y los maestros y todo. Al final quedaron 3 proyectos. Se nombró un ganador, un equipo ganador, pero la verdad es que tomamos ideas o elementos de los 3 proyectos, ¿no? Una vez que teníamos ya las 3 propuestas, se entregó el producto final a un despacho profesional ya que podía desarrollar todo lo que es el proyecto y la construcción. Entonces, bueno, así fue como el edificio fue construido, ¿no? Con los recursos de la venta del Teatro de la República, con el diseño propuesto desde los directores y después canalizado por estudiantes del TEC de Monterrey hasta llegar al despacho de arquitectos. Y bueno, ya teníamos como el cascarón, ¿no? De lo que era la ciudad de los niños. Y además empezamos también, como te decía, el tema de la profesionalización
y hemos ido pues adecuando nuestras actividades, nuestras premisas de lo que tenemos que atender y qué no. Antes atendíamos a quien fuera, a quien se acercara con nosotros y buscaba apoyo, pues lo brindábamos, pero después nos dimos cuenta que teníamos también que ser un poco más exigentes en el tema de a quiénes vamos a recibir y quiénes van a poder ser beneficiarios de lo que nosotros ofrecemos, ¿no? Y en ese proceso estamos todavía, estamos trabajando en el nuevo modelo o la nueva teoría de cambio. Nos falta todavía aterrizarla e implementarla, pero bueno, tampoco es que cambie radicalmente, pero sí estamos haciendo nuestro trabajo cada vez de manera pues más profesional, ¿no? Estableciendo más reglamentos, no nada más hacia el interior en cuanto a la administración de la fundación, sino también de lo que tienen que cumplir las personas que vienen a solicitar nuestro servicio, cuál es el perfil que tienen que cumplir, a qué se comprometen, y bueno, pues dar el seguimiento, ¿no? De una vez que ya estuvieron aquí con nosotros y egresan, pues qué pasa con ellos, que ese también es un pendiente que tenemos ahí por desarrollar. Hemos tratado de acercarnos a los exalumnos de al menos 10 años anterior para saber qué ha sido de ellos. Todavía estamos en ese proceso, ni siquiera puedo decir que tengo algún resultado porque no lo tengo, pero esa es nuestra intención, poder medir el impacto de al menos 10 años de trabajo hacia atrás y saber qué hemos entregado a la sociedad, pues sí, a la sociedad queretana, ¿no? Claro, igual valdría la pena a lo mejor hacer algún tipo de campañita en redes sociales, preguntando quién ha estado en su modelo o algo así, ves que de repente se hacen medio virales, un TikTok o algo así, qué sé yo. Fíjate que sí, de hecho tuvimos un intento en el 2015 antes de la pandemia, hicimos el primer reencuentro de exalumnos, todavía en Guerrero 28, y había personas, Elsa, no tienes una idea, o sea, maestros, o sea, de profesión, profesores, pues, Wow. que platicaban sus experiencias. Tenemos uno que otro testimonio por ahí guardado de maestros que dicen, yo estoy muy agradecido por toda la ayuda que me dio la fundación. Y tú los ves que son maestros que están apasionados por servir a la gente, por educar niños, y dices, bueno, en algo pudo haber influido la ayuda o la atención que recibieron por parte de la fundación, ¿no? O sea, entonces, sí, seguramente que habrá algunos casos que no, o sea, tampoco podemos decir, ay, somos maravillosos, 100% de éxito, pues dudo mucho, pero sí podemos rescatar muchas historias que pueden demostrar que la ayuda que ha dado la fundación a través de los años ha sido de mucho provecho para muchos de ellos. Totalmente. No, me encanta cómo va evolucionando el modelo y como dices, no se empieza a definir el tema de la profesionalización les ha permitido seguir totalmente a flote y adaptados a, a las nuevas problemáticas sociales. Que eso Sí, es, además, exactamente, o sea, no es nada más que nos adaptemos a las nuevas problemáticas, sino que los propios donantes te exigen. O sea, si nosotros nos hubiéramos quedado en la comodidad de lo que ya estábamos haciendo y sabíamos que nos resultaba bien, de pronto nos íbamos a quedar sin acceso a nuevos apoyos, porque los donantes también se han profesionalizado, no sé si esa sea la palabra adecuada, pero se han vuelto más exigentes. Entonces, ahora ya tienes que cumplir con un enfoque de derechos, con el interés superior del menor, o sea, muchas cosas que antes, pues... Bueno, las cumplías como Dios te daba a entender, pero ahora no, o sea, ahora hay reglamentación que tienes que cumplir, hay muchas cosas que tienes que cumplir sí o sí para que puedas brindar el servicio y además te lo exigen los donantes, ¿no? O sea, sí es verdad, nos adaptamos, pero mucho es porque así es la evolución que la propia sociedad ha venido sufriendo, ¿no? O sea, de reconocer los derechos de los niños, de reconocerlos como sujetos de derecho, no solamente como personas que están recibiendo una ayuda y no pueden opinar o no pueden expresar su sentir, ¿no? Entonces, totalmente. esa parte también creo que nos ha ayudado mucho. La exigencia de los donantes nos ha ayudado a evolucionar. Oye, y platícanos cómo es justamente esta trayectoria de llegaba un niño antes a la casa hogar y un adulto decidía, ¿no? Ah, bueno, para ti vamos, tenemos este plan de vida, ¿no? Y cómo ahora cambia el modelo y empieza tan solo desde los juegos que se adaptan, todo ese tipo de cosas, cómo va cambiando la percepción, porque al final de cuentas los niños y niñas son los que están allí todo el tiempo.
Exacto, y justo ayer lo platicaba también con otras personas que son posibles donantes, de que la importancia que tiene escuchar a las infancias, ¿no? Porque justo en lo que te platicaba hace ratito, de que les dimos a los adultos su lista de deseos para cómo querían el edificio de la ciudad de los niños, en nuestra visión de adultos, pues pensamos muchísimas cosas, o sea, y pensamos que con eso era suficiente, la cancha de fútbol, el auditorio, los espacios verdes, o sea, todo nos enfocamos en nuestra visión de adultos, ¿no? Y resulta que cuando se les pregunta a los niños cómo perciben su entorno, ellos dicen, pues sí, o sea, sí está bonito, sí me siento a gusto, sí tal, pero no tengo dónde jugar. ¿No? Entonces, la verdad es que para mí esa experiencia fue maravillosa porque aparte se cuadró todo de tal forma que pudimos cumplir ese espacio en muy poco tiempo, ¿no? O sea, surgió el diagnóstico que se hizo con los niños, las entrevistas, en donde la mayor parte de ellos manifestaban ese tema de que necesitaban un espacio para jugar y nosotros desde nuestra visión de adultos jamás lo pensamos, ¿no? Y entonces en ese momento surge la convocatoria de gobierno del estado y en combinación con municipio a través de CDSOC y ganamos, o sea, metimos el proyecto que estaba tan bien fundamentado porque venía desde la propia voz de los niños que sin duda ganamos, o sea, concursamos con muchas otras instituciones pero nuestro proyecto estaba también fundamentado que lo ganamos, ¿no? Y entonces eso nos dio los recursos necesarios para poder construir su área de juegos que tanto querían los niños, ¿no? Y que con mucha razón manifestaban, pues no tenemos dónde jugar y ahora ya, afortunadamente, pues tienen ese espacio, ¿no? Y como esos, pues hay muchísimas otras cosas o muchos otros temas en los que hay que prestar atención a los niños para tomar decisiones estratégicas, ¿no? No podemos dejarnos llevar siempre por nuestra visión de adultos sin considerar lo que ellos tienen para decir, porque finalmente todo el trabajo que estamos haciendo es para ellos y si no nos tomamos en cuenta, creo que estamos perdidos. Y eso nos ha ayudado muchísimo el enfoque o a darnos cuenta de eso, pues el trabajo que hemos estado realizando por medio de la profesionalización, ¿no? Por supuesto, no, padrísimo. Oye, y para no quitarte mucho tiempo y así literal, 12 en punto, te voy a cambiar el tema rápido. Ahora, tú eres, esto me encanta porque tú llegas de esta transición, un poquito de contexto, igual que la otra pregunta, llegas del sector económico, de un corporativo, o sea, no estabas en el tercer sector, no conocías No. organizaciones, tenías toda esta visión diferente y de repente llegas y es, una vez que empiezas a trabajar con organizaciones ya no se puede dejar. Es como a todo el mundo nos pasa, ya no te puedes salir de ahí, ¿no? Pero el contexto sobre todo, y me gustaría, me gusta mucho tu ejemplo, que son pocas personas, o sea, sí conozco en el tercer sector gente, pero no hay mucha. La mayoría de la gente que empieza una organización o que está adelante en una organización es gente que tuvo una tragedia o un problema o algo muy bonito que quiere compartirlo o quiere hacer algo al respecto. En tu caso, como es una organización muy antigua, muy grande, entonces te pasan de ese sector al otro. Y esto viene a que ya, o sea, yo creo que de aquí en adelante más gente va a empezar a tener más tiempo libre, por decirlo de alguna manera, con la automatización, los robots, todo lo que tú quieras, las semanas, ¿no? Que son de 5 días, se empiezan a cortar a 4, se empiezan a cortar a 3. Entonces, conforme esta gente bien capaz, a lo mejor se va liberando un poco de tiempo, a lo mejor empieza a hacer cierta transición al voluntariado y o al tercer sector con toda esta capacidad un corporativo, ¿no? De los negocios. ¿Cómo fue tu transición? ¿Qué shocks te encontraste y qué te llevas así de estar de este lado? Sí, bueno, yo soy de formación administradora de empresas. Y sí, efectivamente, todo el tiempo había estado trabajando en la iniciativa privada. Mi último trabajo fue como coordinadora de un sistema de gestión de calidad. Esa es mi especialización, los sistemas de gestión de calidad. Y bueno, finalmente decidí salir, como que ya estaba yo buscando otra cosa. E incluso pasó por mi mente ya no trabajar, ¿no? Quería como, tenía niños chiquitos todavía y dije, me voy a dedicar a mis niños. La verdad es que me duró 3 meses el placer, porque ya después ya no hallaba yo qué hacer y empecé a mandar currículums y todo. Y justo con
me acerqué a Calixto, que era el director en aquel entonces de la fundación, y él conocía mi formación y todo. Y él también ya había detectado esa necesidad que había de profesionalizar las cosas, ¿no? Como te decía antes, no había procedimientos, no había manuales ni nada. Y como yo venía de un sistema de gestión de calidad, él vio que yo era una buena opción para empezar ese trabajo de profesionalización. Y así llegué como coordinadora de vinculación a la fundación, ¿no? Si empecé y hacer entrevistas, hacer pues todo lo que correspondía para empezar a armar la estructura orgánica de la fundación. Y después pues me fui metiendo un poco más, involucrando, me quedé como asistente de la dirección. Después Calixto sale, me dan la oportunidad de acceder a la dirección. Ya tengo 7 años al frente y la verdad es que ha sido una experiencia muy, muy enriquecedora porque sabes que tu trabajo tiene un sentido, ¿no? Yo es lo que les decía mucho antes, cuando trabajas dentro de la iniciativa privada, pues sí, te puedes desarrollar profesionalmente, pero sabes que tu trabajo, el impacto que tiene es incrementar la riqueza de alguien más, ¿no? O sea, sí puedes generar sentido social o lo que sea dentro de un trabajo en iniciativa privada, pero no tiene el mismo sentido o no tiene el mismo impacto que tú ves cuando dices, híjole, me costó un chorro de trabajo llenar esta convocatoria, me costó un chorro de trabajo conseguir este donativo, y a la hora que lo ves aplicado directamente a los niños, te prometo que no hay ninguna sensación que se le parezca, ninguna. O sea, es tan conmovedor, te llena como de orgullo, como de agradecimiento, de, no sé, un montón de experiencias o de sensaciones que vives al mismo tiempo que dices, no nada me lo puede pagar, o sea, estoy haciendo algo que me gusta y aparte me pagan, o sea, ¿no? Así, así es como mi razonamiento. Y bueno, de alguna forma al principio, cuando llegué a la fundación, empecé a conocer las historias de vida de los niños y todo, pues yo creo que es una reacción normal, que a todos me los quería ya llevar a mi casa. Yo quería adoptarlos a todos. Aparte, pues mi experiencia de vida también sufrió una pérdida, de uno de mis hijos. Y pues siento que ese pedacito de amor que tenía para dar, pues se me quedó ahí guardado. Aunque tengo otros 2 hijos, pero ese guardadito de amor que tenía ahí, pues era para él. Y cuando llegué acá a la fundación, eh, pues se desbordó ese amor, esas ganas de proteger, esas ganas de cuidar. Y bueno, pues eso es lo que me ha mantenido aquí. Ya en julio voy a cumplir, ¿cuántos años? 13 años aquí en la fundación. Wow, no, la verdad que la trayectoria y todo lo que has hecho ahí en la fundación, increíble, increíble, increíble. ¿Qué recomendarías a gente que justamente a lo mejor se va despegando un poco de la iniciativa privada y anda un poco perdida? O de repente, ¿no? También pasa gente que de repente está en situaciones, que esa es otra cosa que hemos hablado, ¿no? El tema de, tú lo haces profesionalmente, pero también como voluntariado, cuando alguien tiene un tema muy fuerte psicológico, sí, es así psicólogo, por supuesto que es recomendable, pero también el tema de voluntariado es una retroalimentación emocional que uno no espera, ¿no? Claro, yo creo que sí serviría de mucho que las personas que son profesionistas en diferentes ramas, se acercaran a las organizaciones de la sociedad civil, que todo el tiempo estamos necesitando cosas. Por ejemplo, algo que nos complica muchísimo la vida es el tema fiscal, el tema legal. Entonces, si hay contadores, si hay fiscalistas que pudieran donar un poco de su tiempo para las organizaciones de la sociedad civil, yo creo que sería de muchísima valía para todos. El tema de cuestiones legales, desde que cómo estructurar o cómo hacer frente a una demanda laboral, por ejemplo, son temas en los que no pensamos porque estamos enfocados en nuestra atención, ¿no? O sea, ya sea a personas mayores o niños o mujeres o a quien atendamos, pero pues hay muchos temas que se salen de nuestro control y necesitamos personas especializadas que puedan brindar esa ayuda a las organizaciones, ¿no? Como es de muchísimos, nutriólogos, médicos, terapeutas, trabajo social, no sé, psicólogos, hay muchísimos requerimientos por parte de las organizaciones de la sociedad civil de personas profesionistas, ¿no? Que pudieran venir a colaborar, ya sea como tú dices, como voluntarios, como
no Colaborador. sé, ¿cómo se llama eso? Que part-time, ¿no? Que le dicen, que alguna parte de su tiempo pudieran dedicar a las organizaciones. A lo mejor no reciben una remuneración económica, pero la satisfacción de saber que estás ayudando a alguien lo vale la pena el esfuerzo. Sí, creo que es como sociedad hemos perdido eso, ¿no? Que de repente nada más se volvió muy individualista y como nada más eres tú, pero si no estás, si no das, realmente no puede funcionar nada, ni siquiera lo tuyo, ¿no? A final de cuentas. Creo que, Exacto. creo que hasta que te das cuenta de eso ya agarra ritmo, pero sí, no, pues ay, mil gracias, pero me moría por esta entrevista, sobre todo este último ángulo de pasar de la iniciativa privada a tercer sector de lleno, llegar justamente en este momento en que los donantes piden justamente el tema de profesionalización, como decías, y el atine de que tú hubieras estado ahí en una organización tan grande, uf, pues buenísimo. Sí, muchas gracias. Sí, la verdad es que todo el mundo me dice eso, es un reto súper grande. Sí, o sea, sí es una organización muy grande, muy antigua, de muchas responsabilidades. Y bueno, pues he hecho mi mejor esfuerzo. Igual y todavía puedo mejorar mucho, pero sí lo he hecho de corazón. No, es un excelente trabajo, de verdad nos encanta trabajar con ustedes, buenísimo organización, de verdad, buenísimo. Ay, pues muchas gracias, pero ya estaré editando y te voy mandando ahí updates y situaciones de dónde anda el video y todo eso. Vale, Muchas muchísimas gracias, gracias, Vero. Elsa. Te mando un